Bien, gracias Julio. Gracias a todos. Buenas tardes. Esta tarde tengo verdaderamente el privilegio de darle la bienvenida a un gran mexicano, a un legislador muy importante en nuestro país, con una trayectoria muy relevante y sobre todo en este momento con funciones de altísima importancia debido al momento coyuntural que estamos pasando. Agradecemos mucho así pues la presencia del senador Madero, Gustavo Madero. Voy a hacer una breve semblanza, aunque no es muy necesaria, lo conocemos y nos conocemos de mucho tiempo, pero para nuestro público, si me permite. Gustavo Enrique Madero Muñoz, actualmente es senador de la República por la 64ª legislatura, en la cual preside la Comisión de Economía. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente y maestro en Ciencias Políticas por la UNAM. Fue vicepresidente de la Coparmex en Chihuahua, conoce el sector empresarial, por supuesto, y en el año 2003 incursionó por primera vez en la política federal al resultar electo diputado federal por el 6º Distrito de Chihuahua. En dicha legislatura fungió como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en el 2005 recibió el Premio Águila Canacintra al Mérito Legislativo. En el año 2008 asumió la presidencia del Senado y del 2008 al 2010 lideró al grupo parlamentario del PAN en dicha Cámara. Además, se ha desempeñado como presidente del Partido Acción Nacional y en 2017 encabezó la comisión para la plataforma electoral del 2018 del PAN. Como senador fue designado presidente de la Comisión de Economía de la Cámara y adicionalmente es integrante de las comisiones de Desarrollo y Bienestar Social, Ciencia y Tecnología y, muy importante, Relaciones Exteriores. Así le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, yo quisiera iniciar esta conversación y llevarla en un formato de conversación precisamente, igual con la participación de todos ustedes en el momento de las preguntas y respuestas, partiendo de una reflexión que quisiéramos que nos compartiera el senador sobre la situación actual en la que nos encontramos, la coyuntura económica y política por la que atraviesa el país, obviamente viéndola desde la perspectiva de este sector importante para la economía del país dentro del ramo industrial. ¿Cómo está viendo usted las cosas cuando se levanta en la mañana y ve los periódicos? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué nos podría compartir? Muchas gracias, buenos días, muchas felicidades a todos y a todos, gracias por la invitación. Les tengo una mala noticia. La economía cada vez está más determinada por la política. Y esto es una enfermedad contemporánea del siglo XXI. No es exclusiva para México, pero a México nos puede ir muy mal con ese tipo de enfermedades. Ahorita en la salita les platicaba que en la mañana, cuando me despierto y me veo al espejo, reviso 4 dimensiones y desde hace rato que estoy muy bien en una y muy mal en 3. En la dimensión personal estoy muy contento, tengo salud, tengo familia, tengo amor, tengo felicidad, pero en mi partido, en mi país y en mi planeta estoy muy preocupado. Mi partido es el PAN. No los voy a distraer porque no se trata, pero es importante hacer una reflexión sobre el PAN porque después del 1 de julio, en donde quedó tan concentrado el poder político en una sola fuerza electoral, en un solo hombre, sin contrapesos, lo que necesitamos es una oposición, pesos y contrapesos. El electorado lo diseñó que no tuviera contrapesos este vato.
No los tiene al estilo, en la Cámara de Diputados tiene mayoría, una mayoría artificial, déjenme decirles. Él ganó con 33 millones de votos, que son el 53% de los que fuimos a votar. Pero en la Cámara ganó con el 43%. Entonces tú dices, ¿y por qué tiene mayoría en la Cámara este vato? Pues ahorita ya tiene 300 diputados, más los que acumule, como dicen por ahí, porque acaba de llevarse 5 del Verde y 1 del PAN, ahí va, y esto es peligroso. Les digo que es peligroso que se junte tanta fuerza política, tanto poder. Además, en un partido político que no tiene historia, que lleva 4 años, Morena, se formó hace 4 años, con un caudillo que, si me apuran y me preguntan, les doy mi opinión personal, yo no creo ni que sea demócrata ni que sea de izquierda, pero navega por ahí. Y tenemos ahorita atrofiados los mexicanos, y aguas, tenemos atrofiados los resortes. El botón de pánico está descompuesto. Para demostrarlo, quiero usar una simple analogía. Bórrenle el sujeto a cualquiera de las medidas que ha anunciado este vato. No le pongan a Andrés Manuel López Obrador, pónganle Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, o pónganle Enrique Peña Nieto. Quiere bajar los programas sociales directamente en todos los estados, se los va a quitar a los estados y a los municipios. El censo lo va a hacer la gente de su partido, Morena, y va a crear una figura que se llama superdelegados, que ellos son los que van a administrar el censo y a entregar el recurso directamente. Si Felipe Calderón no hubiera dicho esta cosa, se hubiera incendiado el país, o el mismo Peña Nieto, pero la dice Andrés Manuel y no pasa nada. Aguas. Algo está pasando, estamos atrofiados. Decimos, no hombre, pues es que hay que darle chance, ganó democráticamente, pues, a lo mejor está bien, había mucha corrupción en las delegaciones. Yo lo único que quiero es que siempre nos preguntemos si en cada una de las medidas que está anunciando este señor no hay en el trasfondo un maquiavélico plan para construir una nueva hegemonía política al más puro ejemplo que tuvimos en el siglo pasado, que nos costó muchísimo, aunque algunos no quieran reconocerlo, como un costo de oportunidad, costo país. Al mismo tiempo, les digo, estoy preocupado por mi partido porque voy a tener elecciones en 20 días y creo que a mi partido no le ha caído el 20. El mensaje que nos mandó la ciudadanía el día 1 de julio, en mucho votó por Andrés Manuel, porque querían mandarle un mensaje al PRI y al PAN de que no estaban contentos. Y en mucho Andrés Manuel está ahí por los errores que hemos cometido en el partido y en el gobierno, estos dos partidos. Pero el electorado, movido cada vez más por emociones, generó, ya muchos decían, iba a ganar Andrés Manuel, está bien, pero el voto, la ola de tantos senadores, tantos diputados, tantos congresos locales, es para preocuparse. Alguien le preguntaba a Ortiz Pinchetti, oye, ¿quién va a ser el contrapeso de Andrés Manuel? ¿Y qué respondió? Su conciencia. Y entonces dije, ya valió madre. Ya valió madre el experimento. Si el poder corrompe, si el poder enloquece, el poder absoluto, ¿qué no harán?
pues no en un mes o en dos, pero pues ya después se marean y se la creen toda. Y ahí estamos, en los umbrales, en los albores de este nuevo mundo raro en México. En mi partido, en mi país y en mi planeta. Les decía que acabo de leer este libro. Léanlo, por favor, háganse un favor. Donald Trump, Fear, Donald Trump en la Casa Blanca, Bob Woodward, premio Pulitzer, el de Nixon, de Watergate, te lo encuera, te dice cómo funciona este señor. Y ahorita a ustedes que tienen un problema serio con la sección 232, el problema es tratar de entender a qué obedece todo esto, y hay pura política detrás de todo esto. Y entonces, sí vamos a entrar en una guerra comercial, estamos entrando en una guerra fiscal, pero estamos también deconstruyendo todo un andamiaje que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en donde todos los países del mundo se sentaron, los líderes, para decir: oye, ya no podemos andar con pleitos entre nosotros, vamos a crear instituciones multilaterales. Así se crea la ONU, se crea el Fondo Monetario, Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, todos los protocolos que ustedes quieran. Pero ahora Donald Trump los está uno a uno desarticulando y quiere puras negociaciones bilaterales. Eso es UNSCA, o el TEMEC, o como le quieran llamar. Antes teníamos un tratado de libre comercio de Norteamérica, Free Trade America, y ahora tenemos 2 acuerdos bilaterales de comercio administrado. No hay libre comercio y no hay Norteamérica. Y se rompió, y creo que México la regó ahí, en tratar de ir primero soltando a Canadá, y mucho de lo que ahorita está haciendo Canadá es precisamente porque lo tratamos mal en esa jugada y lo pusimos en un catch-22 de que o te subes o te subes. Entonces, quiero nomás dejar como conclusión de esta introducción, para documentar el optimismo, de que hay un nuevo mundo y son nuevas reglas, y la regla de ahora se llama la incertidumbre marcada por la política, y la política marcada por 2 grandes actores que concentran muchísimo el poder, que es Donald Trump, que hasta hoy controla la Cámara de Diputados y el Senado. Veamos el 6 de junio, el 6 de noviembre, si mantiene el control en la Cámara de Representantes. Toco madera, espero que no, y lo pierda, y espero también que Andrés Manuel en el 21 también recuperemos la Cámara de Diputados, y entonces empecemos a tener un poco de contrapesos que hoy no tenemos. Y al no tener contrapesos, la pregunta se vuelve complicada, como el Chavo del Ocho, ¿quién decía? No, el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ahí tendrá que salir la sociedad civil organizada, la ONG, las cámaras, actuar. Y aquí estamos, y yo estoy para servirles. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor. Muy bien. Pues, un arranque sin duda fuerte, un saque fuerte. En la misma lógica que comenta sobre la concentración del poder, me gustaría agregar una variable más que es determinante para esta industria también, que es el tema de China, donde un hombre también detenta una enorme cantidad de poder, Xi Jinping, desde la reforma política que se acaba de hacer también, donde jaló muchas más atribuciones todavía, y se espera que durante muchos años permanezca al frente del rumbo de esa nación tan poderosa.
Y eso nos lleva a algo que para nosotros es central, donde nos gustaría tener su opinión y su visión, considerando que usted ha sido presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ha sido presidente de un partido en el gobierno, ahora le toca presidir una comisión importantísima que es la de Economía, por donde pasará toda la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio. Y desde esa perspectiva, senador, me gustaría preguntarle ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo a escala global en esto que nosotros en el Congreso esta mañana lo hemos venido comentando, y los últimos 5 congresos que hemos hecho ha sido el tema central, la confrontación, o lo que pareciera ser la confrontación de 2 modelos económicos antagónicos? Uno al que se le denomina el capitalismo de Estado, ¿no? Encabezado el modelo precisamente por China, un país que viene creciendo a tasas impresionantes desde hace años, bien o mal, o como sea. Digamos que ahí hay un modelo muy claro, y un modelo de libre mercado que se ve amenazado hoy precisamente por el nuevo líder de los Estados Unidos y por una corriente internacional que no es exclusiva de Estados Unidos. Tenemos el tema en Inglaterra, tenemos el tema en países europeos, donde se están empezando a cuestionar las bases de la economía de mercado. Entonces, en medio de esta conflagración, ¿no?, de esta choque, digamos, de visiones, México se encuentra en medio como socio comercial de una de las potencias, en un modelo que, si bien es cierto, nos ha dado posibilidad de incrementar exponencialmente nuestras exportaciones, desde el año 2000, desde el año 94 que firmamos el Telecán para acá, se han ido 6 veces para arriba. Sí, pero también las importaciones se nos han ido en la misma proporción, y cuando vemos la balanza salimos un poco tablas y analizamos y vemos, no es muy difícil darnos cuenta que fuimos todos estos años una nación que creció mucho su sector exportador, pero no alcanzamos a hacer que ese sector exportador jalara al resto de la economía como debería de ser, por la falta de encadenamientos, por la falta de políticas públicas tal vez que incentivaran un mayor valor agregado nacional. En ese contexto, y desde su perspectiva como senador y presidente de la Comisión de Economía, ¿qué cree que podríamos hacer o deberíamos de hacer en este nuevo contexto para que no perdamos la oportunidad nueva que se nos puede venir con un tratado de libre comercio que modificó las reglas de origen, que dará mayores oportunidades, si es que se aprovechan adecuadamente, para que haya un mayor contenido de acero regional en la producción automotriz? ¿Qué tendríamos que complementar? ¿Cómo vería usted las prioridades bajo esta perspectiva? Mira, después de la Segunda Guerra Mundial hubo 2 países que quedaron en ruinas. No quedó piedra sobre piedra, en Japón y en Alemania. Y los 2 se volvieron potencia mundial después de una generación. México, en aquellos entonces, pues dijimos, pues vamos a, empiezan los tratados de los migrantes precisamente para de darle a Estados Unidos mano de obra. Después empieza a abrirse en los 60s el modelo maquilador primero de muy bajo valor agregado, eran las cuponeras, eran las textileras ahí en el norte, en Chihuahua, en Juárez, ahí. Y luego poco a poco va cambiando este modelo a tener hoy una industria manufacturera de exportación importante, en donde tenemos una gran concentración de mercados y de productos. Y ahí el único problema que tenemos es que no hicimos la tarea. Otros países que han tenido esta oportunidad ya tienen capital humano, tecnología, patentes, y nosotros, les pongo como ejemplo, en toda la industria manufacturera de exportación que se llama maquiladora, solo el 4% de los insumos son de origen nacional, incluido el papel del baño. Y llevamos con este modelo 50 años. Yo creo, estoy convencido de que México es un gran país,
las corredoras internacionales dicen que podemos ser de los 10 mayores del mundo en desarrollo, no nomás en tamaño, ahorita somos como el 15 en tamaño, pero también niveles de desarrollo si hacemos la tarea. Lo malo es que tenemos malas políticas públicas. Dentro de estas malas políticas públicas está algo que yo identifico como una ideología del nacionalismo revolucionario. ¿Cuáles son las enfermedades contemporáneas ahorita que están contaminando al mundo? Proteccionismos, nacionalismos, populismos. Y ahí está México. Y ahorita hablabas de los grandes países, grandes economías que tienen ya líderes de varios años, como China, como Rusia y como Alemania, que van a llevar cada uno entre 15 a 20 años cada uno gobernando, y Trump, pues, que va a querer también hacer lo mismo. Espero que en México no nos aparezcan ese tipo de tentaciones. Y viene Bolsonaro ahora en Brasil. Esos son los grandes liderazgos, y vean las ideologías, lo radical que son cada uno de estos planteamientos, porque nos está cambiando ya el entorno, no es la del librito. Ahorita decían, oye, pues es que lo que se impulsó después de la Segunda Guerra Mundial fue multilateralismo, libre comercio, derechos humanos, incluso temas como respeto al cambio climático, el calentamiento global. Empezábamos a meterlos como agendas para encontrar soluciones juntas, y ahora va a cambiar eso. Sobre todo para nosotros vamos a entrar en una relación bilateral asimétrica con dos grandes fuentes de incertidumbre, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. A mí me preocupa que aquí en México también gran parte de las decisiones, su racional sea la política, no el mercado, no la solución técnica, objetiva. Y eso es lo que le ha costado mucho a México. Cierro con esto. La educación. Volteemos a ver qué sistema educativo tenemos en México. Estamos reprobados. El último lugar, y no es una figura, no es una metáfora, es literal, somos el último lugar en aprovechamiento en matemáticas, lectoescritura, de todos los países que componen la OECD. No es porque no gastemos en educación. Si lo miden como porcentaje del PIB, somos el que más gasta, pero con una pésima calidad educativa. Empieza a tomarse una decisión, oye, vamos a cambiar esto, vamos a hacer una medida que todos los maestros en México se evalúen y que la evaluación tenga consecuencias para su ingreso, para su promoción o para su permanencia. Eso es la reforma educativa, esa cosa tan simple, y crear un instituto de evaluación educativa que sea un órgano autónomo constitucionalmente y no dependa del gobierno ni del sindicato. Porque hasta hace 6 años las plazas se vendían, se heredaban, y con esto empezábamos a hacer un esquema meritocrático. ¿Qué me preocupa? Que la nueva administración, por razones políticas, dice: no dejaremos ni una coma de la reforma educativa. Aguas, yo necesito sociedad civil que se indigne y que diga: espérame, ¿de qué se trata? Este país, el mundo está entrando en la economía del conocimiento, y nosotros ahora planteándonos si echamos abajo el único mecanismo de avance para mejorar la calidad de la educación. Entonces ahí es donde estamos atrapados. Son políticas de Estado que tienen un racional, pues, inspirado en ese nacionalismo revolucionario, populista y proteccionista que nos ha hecho mucho daño. Que habrá que tener cuidado. Perfecto. Bueno, en una de sus más recientes participaciones en el Pleno del Senado, se pronunció en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitando al gobierno federal que realizara todas las acciones a su alcance para que antes de que se firme
el nuevo Tratado de Libre Comercio, se cancele la aplicación de los aranceles del 25% a la importación del acero y al 10% al aluminio impuestos por Estados Unidos, alegando argumentos de seguridad nacional y que dicha medida resulta incongruente con los principios del libre comercio y afecta a la industria nacional. Esta fue una declaración que fue, por supuesto, recibida con interés en este sector y nos gustaría preguntarle, senador, o pedirle que profundizara un poquito en este razonamiento. ¿Cómo está viendo usted esta situación? ¿Por qué considera que esto debe de ser así? ¿Y cuál sería la manera de llevarlo adelante? Bueno, esto se dio en el contexto de la comparecencia del secretario de Economía en la glosa del sexto y último informe de esta administración. Cada partido político posiciona y le hace preguntas al secretario en turno. Ya acabaron esas, pero cuando nos tocó a nosotros, me tocó subir a nombre del PAN, y pues fueron una serie de cuestionamientos. Con ese cerramos, pero sí nos preocupó mucho la pérdida que ha tenido México en los términos de relación con Estados Unidos y la forma de negociar este acuerdo, que todavía no llega. Se firmará aparentemente a finales de este mes, no, de noviembre, el 29 de noviembre, y una vez que se firme se manda a los senados, y en los senados tanto de Estados Unidos como de México, desconozco el caso de Canadá, estamos bajo una cláusula en Estados Unidos se le llama el fast track. Aquí el fast track es siempre que nomás puedes decir sí o no, no te puedes meter al fondo, nomás puedes decir si aprueba o se rechaza. Obviamente, pues yo creo que se va a aprobar, pero pues, es decir, la presión que antes de que se firme se resuelva este tema que empezó antes de la negociación, cuando nos impusieron estas aranceles y tarifas del 25 y el 10% al aluminio y al acero, y aparentemente todo iba bien y parece que iba a ser en esos términos, pero se descompuso un poco el panorama ahora con la decisión de Canadá, y vamos a estar convocando al secretario a comisiones, y quisiéramos invitar también a representantes de la Cámara de la Industria del Acero a la Comisión de Economía. Déjenme platicarles cómo funcionamos. Nosotros cada semana estamos invitando a un sector industrial de la economía de nuestro país como parte del diálogo para escucharlos, para conocer las preocupaciones, los intereses, los planteamientos, no solo sobre el Tratado de Libre Comercio o la relación con Estados Unidos, sino en general, que nos hablen sobre esto y ver en nuestra agenda, en nuestro plan de trabajo, qué tipo de iniciativas, de gestiones podemos hacer o acompañar para ir apoyando a las distintas actividades económicas e industriales de nuestro país. Ya nos visitó la industria manufacturera, mañana es la industria textil, nos encantaría también que una delegación de la industria del acero nos acompañara, por supuesto. Déjenme decirles que estamos en condiciones de un desbalance, porque en el Senado y en la Cámara de Diputados se va a hacer lo que diga Morena, y en Morena se va a hacer lo que diga Andrés Manuel. Entonces, lo que yo le estoy ofreciendo es un foro, no le estoy dando garantías más allá de lo que puedo, porque no tenemos. El PAN y toda la oposición durante 6 años en el Senado no vamos a tener poder de veto de ninguna ley, no vamos a poder impulsar nunca una sola ley si Morena no quiere. Y esta es la realidad que tenemos. Entonces, entendamos esta nueva realidad para actuar en ella, porque ahora si los racionales van a ser los políticos, pues hay que hacer política. Y hay que hacer política, y es hacer trabajo de reencontrarnos, hacer actividades, poner agenda,
y hacer una serie de negociaciones con el próximo gobierno y con la próxima fuerza política mayoritaria del gobierno, ya la es en la Cámara de Diputados. Eso es lo que yo creo que podemos y debemos hacer, y para eso está la Comisión de Economía del Senado puesta para esto. Gracias, perfecto. No habrá poder de veto, pero siempre estará el poder de las ideas, el poder de las razones y de la palabra, ¿no? Y en eso los senadores pues tienen mucho que decir. Le tomamos la palabra, por supuesto, y hablando de los temas de la agenda legislativa, que me imagino que se está construyendo, pensando en un escenario, como lo comenta, de una eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio, tendrá que venir necesariamente después un proceso de análisis sobre la legislación mediante la cual se implementa el libre comercio, la legislación de comercio exterior, que en nuestro caso ya data pues de más de 2 décadas, 25 años o más. Me imagino que esta tendrá que entrar a revisión para ver cómo nos movemos en un contexto de comercio administrado. Lo platicábamos hace un momento, nos estamos moviendo en una lógica de libre comercio a un comercio administrado, y eso va a ser muy complicado. ¿Tienen ustedes ahí algunas ideas? Sí, hay que entrarle a hay que repensarnos completamente. Vienen algunos cambios que la realidad ya sembró y hay que tenerlos claros, como el tema laboral, mis amigos. Ahí yo les pido, se hizo una reforma laboral en la Constitución que mandó, pues todavía era presidente Calderón y ya se aprobó aquí, pero faltan las leyes secundarias. Con el convenio de la OIT que se acaba de ratificar después de 60 años, y el Tratado de Libre Comercio, también se va a tener que revisar la ley laboral. Y aguas, yo creo que quisiera... Van a ser tiempos muy cortos, no han abierto las cartas, y yo creo que va a ser un fast track. Entonces, también quisiera alertar las antenas sobre el tema laboral. El tema fiscal, el próximo paquete fiscal, por ley, como es un nuevo gobierno, tiene hasta el 15 de diciembre para presentarlo. Es un absurdo. Yo creo que lo van a presentar unos días antes de eso. Pero en cualquier hipótesis se tiene que aprobar al 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que en menos de 30 días se tiene que aprobar ley de ingresos, presupuesto de egresos, miscelánea fiscal y los criterios de política. Son documentos bastante complicados, pero sobre todo de repercusiones muy grandes para la economía. Y van a pasar muchos de estos sin que les den el golpe, por la falta de tiempo, la falta de capacidad. Y este es el siguiente reto. Yo quiero imaginarme, esta es una especulación mía, de que no van a cuadrarle las cifras al próximo gobierno, que no le van a alcanzar los recursos como él prometió, que haciendo austeridad, combatiendo la corrupción, iba a obtener 500,000 millones de pesos y con eso impulsar una serie de proyectos sociales. Se me hace que puede haber algunas variables que no están todavía incluidas y que va a quedar corto. Él se comprometió a 3 cosas: no déficit, no deuda y no más impuestos. ¿Está todo dar? Yo creo que en este primer paquete económico que nos mandará próximamente, casi puedo apostar que se van a cumplir estas 3 condiciones, pero para el siguiente año, para el 19, a mí se me ocurre que va a estar pensando cuál de esas 3 cosas pudiera cambiar: o más déficit, más deuda o más impuestos. En México tenemos una muy mala recaudación fiscal, tenemos un diseño fiscal complejo y creo que ahí puede haber algún
planteamiento. Entonces está el laboral, está el fiscal. Hay otro tema que se está moviendo mucho, que es la frontera. En la frontera anunció medidas que suenan muy bonitas, pero aterrizarlas y ponerlas a caminar no va a ser fácil, y presentan también algunos efectos colaterales no deseados. Y quisiera que los visualizáramos, porque creo que nadie lo hemos hecho todavía. ¿Qué dijo? Voy a bajar el IVA en la frontera del 16 al 8. Voy a bajar el impuesto sobre la renta en la frontera del 35 al 20. Voy a bajar las gasolinas en la frontera para que sea igual que con mis socios comerciales. Voy a subir el salario mínimo al doble en la frontera y voy a hacer una zona de libre comercio de 30 kilómetros. Júntenlas, conjuguen esto. ¿Qué cosas buenas y qué distorsiones me puede dar? Si yo vivo en Villa Ahumada, que está a 80 kilómetros de Juárez, yo digo, oye, vato, pues allá la gasolina está más barata, pagan el doble el salario mínimo, incluso el impuesto sobre la renta y el IVA. O sea, pues, ¿qué tipo de distorsiones, incluso de arbitrajes y corrupción, de modificación de domicilios fiscales para poder hacer triangulaciones? Eso quisiera también que empezáramos a visualizarlo, porque hay cosas buenas, pero que pueden tener en la práctica algunos problemas en su implementación. Muy claro, dos temas en resumen, para incluirlos en la agenda legislativa: el tema laboral y el tema fiscal. Y antes de abrir y dar paso a las preguntas del auditorio de nuestros compañeros, me gustaría retomar la reflexión que nos hizo al inicio sobre el tema de los botones de pánico en falla, ¿no? Las alertas. Nosotros, como representantes de un sector de la iniciativa privada, como sociedad civil, pues evidentemente estamos preocupados por lo que vemos, y esa es una de las razones de este congreso, donde nos reunimos todos los años a discutir, a conversar sobre la problemática que nos enfrenta y a tratar de entender en conjunto con gentes como usted la problemática. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más deberíamos de hacer como sociedad civil para el contexto en el que nos enfrentamos? Sabemos, pues ustedes son nuestros representantes, ¿no? Pero no tienen poder de veto, como bien nos explica. Nosotros tenemos poder de interlocución a través de la Confederación de Cámaras Industriales, por ejemplo, de la que Canacero es miembro. Somos organismos de consulta para el gobierno, pero de consulta, nada más. Me da la impresión que un poco como los senadores de las minorías hoy en día. Pero para no ser tan pesimistas, ¿verdad? ¿Qué podríamos y qué tendríamos que hacer? Y se lo pregunta un político, a una persona que presidió ya un partido político en el gobierno, que ha organizado y que ha liderado movimientos muy importantes en la transición democrática de este país. ¿Qué nos recomienda? A ver, bueno, íbamos avanzando muy suave en la transición de México. De hecho, no muy suave, íbamos lentos, costosa, tardada, ineficaz, pero iba avanzando la transición. ¿Cuál era la transición? Ir pasando de un poder concentrado, presidencialista, populista, autoritario, a tener un país de rendición de cuentas, de pesos contra pesos, de alternancia. Y aquí, para atrás los filters, nos fuimos 20 años atrás. ¿Cuáles son los contrapesos que habíamos ideados? Bueno, pues uno era los otros poderes, o sea, está el poder legislativo y el poder judicial. Pues el poder legislativo no va a funcionar como contrapeso porque pues tiene también mayoría. Me queda el poder judicial, que también, si me apuran, es más oficialista que la canción ranchera y hace lo que el ejecutivo le pide casi siempre. Pues ahí no tengo, en el diseño institucional de los tres poderes no tengo.
Habíamos también armado órganos constitucionales autónomos, con poco poder, con poca influencia, muy acotados, pero pues ahí está el IFAI, el INE, la COFESE, Banco de México. Esos hay que protegerlos, porque esos siguen siendo autónomos todavía. Tenemos que apoyarlos, su trabajo, tenemos que consultarlos, tenemos que darles prestigio, porque esos siguen siendo voces que se crearon en el entorno de la transición democrática con ese propósito. Tengo los partidos políticos que ahorita todos quedamos noqueados, diezmados en tamaño, perdidos en legitimidad. Entonces, en los partidos tenemos hoy pocas esperanzas en el corto plazo de construir el contrapeso. Tengo los mercados. Los mercados es otro organismo que también funciona. Ahorita ya el riesgo país empieza a prenderse y la calificación ya está de estable a negativa. Todavía no bajamos nada, pero si empieza a tomar decisiones como las que ha anunciado en el sector energético, principalmente Pemex, puede perder una calificación y encarecerse la deuda, y eso sí le va a doler. Pero al final del día, yo creo que vamos a regresar a los tiempos heroicos de que necesitamos ciudadanía. Necesitamos que los ciudadanos nos involucremos en esto que es la política, no leyendo nomás los titulares, sino tratando de entender más allá de lo que los medios de comunicación nos han hecho un daño terrible, al generar una crispación, una animadversión contra la política, diciendo que todos los partidos somos lo mismo, todos los políticos somos lo mismo, que tú mejor te rasques con tus uñas. A ver, señores, ojalá y pudiera, pero todos vamos en un barco. Y si el barco se hunde o se va a mares procelosos, ahí vamos todos. Por más que alguien se levante, se persigne, haga ejercicio y haga bien la tarea. Si el barco va para allá, nos lleva allá, vamos a estar todos en problemas. Entonces la única manera es, si las decisiones que se van a tomar en la economía tienen un origen político, mi única recomendación es, con madurez, con civismo, participemos en las cámaras, en las opiniones, en el debate de las ideas que nos hacen fuerte: el libre mercado, la democracia, la pluralidad, los derechos humanos, los derechos de las personas y la dignidad de las personas. Creo que estamos llegando a las reservas donde la sociedad se va a determinar por el tipo de ciudadanía que tengamos, porque los otros contrapesos ahorita están atrofiados. Muchas gracias. Bien, nos quedan unos minutos para abrir el piso a preguntas y respuestas. Les pediríamos que nos ayuden a llevar el micrófono, si es que hay algo por ahí. Ahí ya tenemos. Gracias. Gracias. Muy amable, senador. Elocuente y muy clara. Lo felicito. Mi pregunta es: ¿podrá Andrés Manuel López Obrador tener el control, mantener el control esos 6 años? Si no pasa, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias. La pregunta sería, la respuesta del gobierno actual a la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles al acero bajo la sección 232 ha consistido, parafraseando al secretario de Economía, en la imposición de aranceles a productos provenientes de distritos estratégicos pro-Trump de Estados Unidos. No obstante, se han quedado intactas aquellas fracciones de productos siderúrgicos de aquellas empresas que
promueven principalmente la medida en Estados Unidos. ¿Se podría esperar que su partido impulse en el Poder Legislativo alguna alternativa a la medida actual o alguna solución al déficit con Estados Unidos que tenemos en el sector? Gracias. Muy bien. Y aquí tenemos otra que nos envían, se la leo. Dice: ¿sería la victoria de López Obrador similar a la victoria de Lula da Silva en los años 2000 en Brasil? ¿Qué impacto a México con una eventual victoria de Bolsonaro? Bueno. ¿Les parece? Aquí ya tenemos 3 preguntas, le entramos a las 3 y luego le damos otra entradita. ¿Podrá AMLO tener, dijiste, y después mantener el control 3 años? Es que esto es un laboratorio. De hecho, cuando les digo que Morena tiene 4 años, pues no ha cuajado, todavía no fragua ni como institución política, o sea, todavía no funciona como tal. Si tú te das una vueltecita a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, vas a encontrar que hay de chile, de atole, de manteca. Hay de Morena que vienen del PAN, de Morena que vienen del PRI, de Morena que vienen del PRD, de Morena que vienen de la tómbola y de Morena que vienen de la izquierda. Ahí yo tengo, porque me gusta siempre rumiar estas cosas, creo que van a aflorar las contradicciones. Digo, Poncho Romo por un lado, y luego pues tienes, pues no quiero hablar de personas, porque no ofender sus oídos. Pero va a haber contradicciones naturales. Ya la está viendo, y no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y muchos eran muy alegres cuando eran los borrachos de la fiesta, pero tienen ahora que administrar el bar. Y este cambio todavía no sucede. Eso es por el lado interno. Por el lado de los que votaron por AMLO, yo creo que también votaron por AMLO distintos segmentos de la población. Unos porque dijeron, ya estamos hasta el gorro del PAN y el PRI, ya tuvieron la oportunidad y ahora quiero algo distinto. Otros porque dijeron, no, yo soy, quiero echar abajo la reforma educativa y entonces soy de la CENTE y voy por AMLO. Otros porque están con el tema energético y me va a defender y va a recuperar la soberanía. Hay distintas fuentes de votantes. Entonces, cuando tú los empiezas a diseccionar, creo que algunos van a empezar a ser más críticos. Incluso ya lo ves ahorita, muchos analistas intelectuales que eran proclives, Andrés Manuel, o por lo menos al cambio, hoy están asustados y están siendo ya críticos sobre algunas medidas que no acompañan. Creo que va a haber, en México y en el mundo, hay una crisis de representatividad, hay un desgaste, hay un juego muy popular que es criticar al gobierno, y ahora ellos van a ser gobierno y les va a tocar que los critiquen. Me preocupa la crispación y la polarización social, porque vamos a ver unos como tu servidor que va a ser muy crítico, pero va a haber otros que van a decir, espérate, no me toques a mi cucu, no me toques a mi santo, a mi casi redentor, porque hay un movimiento mesiánico ahí atrás. Entonces, si se da ese tipo de patrones de desencuentro y crispación social, estaríamos entrando por veneros preocupantes. Sí creo que va a haber un desgajamiento, hay que ser muy atentos a esto para poder irlos identificando. Segundo, Arancel 232,
que si mi partido impulsaría medidas retaliatorias espejo. Yo creo que hay que hacerlo, hay que impulsarlo, y me encantaría que habláramos de esto en la Comisión de Economía y convencer a la Comisión completa de hacer un punto de acuerdo, una medida sobre este en particular, si me toman la invitación. Y por último, la victoria de AMLO es igual a la de Lula. ¿Qué va a pasar con la Sonora? A ver, Lula tuvo algo que fue muy bonancible. Lula estaba en contra de la reforma energética de Brasil. Brasil la hizo hace como 20 años, pero a él le tocó disfrutar lo que otros hicieron en esa materia. México llegó tarde a la fiesta, casi siempre hemos llegado tarde, estamos muy atrasaditos, muy lerdos. La reforma energética la hicimos 20 años tarde. Y luego, cuando la acabamos de hacer, va a llegar un presidente que no cree en ella. Entonces estamos ahora sí que en problemas. Aparentemente no va a tocar mucho el tema energético. Ahorita Andrés Manuel lo va a dejar que corra tantito a ver si funciona y si le da petróleo, porque ya sabe que le urge. Y no le va a entrar por ahí, sí, por el tema energético. Yo puse mi cuenta de Twitter después del triunfo de Andrés Manuel. Después del triunfo contundente de Andrés Manuel, ¿tú sientes que es un triunfo que se parece al de Barack Obama o al de Donald Trump? Y la mayoría me contestó que la sensación es más de Donald Trump que de Barack Obama. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a ser otra gente muy impulsiva, muy poco racionales. Donald Trump, cuando ustedes lo lean, van a ver que el señor ve más televisión todavía como presidente 4 horas al día, y no le puedes entregar nada que tenga una extensión de más de 2 cuartillas porque no la va a leer más que la primera. Y en esas manos está la economía de la potencia económica más grande del mundo. Y tengo la impresión que también vamos a entrar nosotros en un líder que va a tener juicios y prejuicios muy trasnochados, que no están impulsando los drivers de futuro, sino un proyecto político de construir una nueva hegemonía, que eso sí me da escalofríos. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta más de su público? Carlos Régulo. Senador, esta pregunta es, usted siendo como panista, el PAN se dividió mucho por la lucha ahí de la candidatura a la presidencia. Creo que eso lo debilitó mucho. ¿Cree que eso está en proceso de ser superado ahora para las elecciones que tienen, o va a seguir afectando ahí al partido? Diálogo abierto. Híjole, estoy preocupado por el PAN, porque los partidos y la política entramos en una lógica, y creo que ese fue el mensaje de las urnas, en donde estamos más preocupados por las posiciones, los acomodamientos de liderazgos, de grupos, que de voltear a ver a la sociedad y solucionar y atender sus problemas. Para mí ahí está resumido el problema del PAN y de los partidos, y que por eso votaron la gente como votó el 1 de julio, y tenemos que cambiarlo. El 11 de noviembre, falta poco tiempo, 20 días, mi partido va a tener elecciones. Yo todavía no estoy muy alentado por este proceso. Voy a participar siempre para insistir en esta lógica, y voy a construir y apoyar la unidad, porque necesitamos un PAN unido y fuerte, pero que entienda
el sentido trascendente del PAN y no el sentido en sí mismo de las posiciones y los grupos. El PAN se encerró, el PAN dejó de afiliar, hace 4 años que no afilia un solo miembro, para controlar los padrones, porque hoy las elecciones en el PAN, después de que yo estuve en la presidencia, metimos ahí el voto directo de la militancia. Entonces, ser panista ahorita puede decidir quién va a ser el próximo candidato a alcalde de tu municipio. Entonces vale mucho. Y esto nos llevó también a un mercantilismo. Tenemos que superar eso y recuperar la nobleza de propósito de para qué estamos aquí. El PAN es el instrumento privilegiado para construir el mejor futuro de México. Hay condiciones para hacerlo. Todavía no hay garantías de que lo estemos haciendo. Pues muchas gracias, senador. Así llegamos al final de este interesantísimo panel. Le damos las gracias por haber estado con nosotros esta tarde y nos vemos en el Senado, en la Comisión de Economía pronto. Gracias.